Buenas tardes, amigas y amigos. Por el día de hoy les quiero hablar sobre dos temas importantes que se han dado a conocer en las últimas horas en el país. Uno de ellos es el que tiene que ver con Oscar Iván Zuluaga, ya que un testigo clave en el caso de Brecht le habría entregado a la fiscalía un audio bastante comprometedor en el cual dejaría en evidencia que Oscar Iván Zuluaga sí hizo parte de este entramado de corrupción junto con la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos que en su momento esto fue un escándalo monumental que se dio en toda Latinoamérica. Pues bien, aparte de esto también habría salido involucrado el actual registrador nacional Alexander Vega, ya que también resulta involucrado en este entramado de corrupción. Aparte que también Juan Manuel Santos en su momento fue mencionado en esta trama. Pues bien, el segundo caso que quiero que abordemos es el que tiene que ver con Salvatore Mancuso, ya que en sus declaraciones que se está llevando a cabo en la audiencia que se lleva en su contra en la JEP, también ha salpicado a varios políticos del país. En este caso también ha mencionado que el difunto Pedro Juan Moreno, que hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe en su momento, pues Salvatore Mancuso ha afirmado que Pedro Juan Moreno lo asesoraba a él y a Carlos Castaño para crear grupos de convivires en el país. Así que vamos a pasar a revisar en este momento esta información que es bastante relevante y que es importante que los colombianos tengan estos datos para que puedan de manera concreta y de manera certera hacerse una idea de lo que sucedió en su momento en el país, ya sea con este entramado de corrupción en el caso de Brecht y lo que ha declarado Salvatore Mancuso de manera certera. Pasemos a revisar estos hechos que son bastante trascendentales para el país. Veamos. Pues bien, empecemos con el caso de Oscar Iván Zuluaga, que en verdad es un caso que ha estado muy oculto desde que se destapó todo este entramado de corrupción. Recordemos que en otros países sí han habido investigaciones a profundidad, incluso ha derivado con políticos en la cárcel, pero en Colombia no ha sucedido de tal manera. Los que han pagado son los de el escalón más bajo de la pirámide. Así que vamos a revisar lo que ha sucedido en las últimas horas con esta situación. Veamos esta información que se reseña en Pulso. Fiscalía tiene prueba reina contra Oscar Iván Zuluaga y salpicaría al registrador nacional Alexander Vega. Un audio en poder de uno de los testigos clave del caso de Brecht estaría a punto de demostrar que el excandidato presidencial recibió dinero corrupto. Vamos a leer algunos apartados que son bastante reveladores sobre este caso de corrupción. Un audio en poder de uno de los testigos claves del caso de Brecht estaría a punto de demostrar la responsabilidad de Oscar Iván Zuluaga en el recibimiento de supuestos dineros corruptos que habría entrado a su campaña presidencial en 2014. Según lo confirmaron altas fuentes de la Fiscalía, todo está listo para que el exdirector de Invías y Coldeportes, Daniel García Arizabaleta, firme un principio de oportunidad con la entidad que le aseguraría beneficios jurídicos a cambio de revelar detalles sobre Zuluaga y otros presuntos implicados en ese entramado de corrupción. Como podemos ver, el testigo clave es el director de Invías, Daniel García Arizabaleta, el cual fue el que habría entregado este audio comprometedor en el cual daría el traste con Oscar Iván Zuluaga y lo dejaría en evidencia ante el país en este entramado de corrupción. Continuemos leyendo. Habría pruebas de que la megaconstructora pagó por lo menos 1.5 millones de dólares de los honorarios a un asesor extranjero en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y otros colaboradores. Ahora vamos a ver la información que también incrimina al registrador nacional Alexander Vega, ya que también salió salpicado en este caso de Odebrecht. Leamos. Además de las pruebas en contra de Zuluaga, el preacuerdo con la Fiscalía también incluiría información que salpicaría al actual registrador nacional Alexander Vega. Este último era magistrado del Consejo Nacional Electoral cuando este organismo cerró el caso de Zuluaga por presunto financiamiento ilícito de Odebrecht. Como vemos y muy bien lo reseña Pulso, en su momento el registrador nacional también resultó involucrado.
pero esto no salió a flote en su momento. Y en estos momentos están saliendo a la luz pública todos estos hechos relevantes que implicarían no solo a Zuluaga ni al registrador, sino a otros personajes bastante importantes en el país. Ya que, como dije antes, y en su momento, el fiscal Martínez, Néstor Humberto Martínez, no hizo nada por tratar de dar a conocer esto de manera concreta al país, sino que por el contrario, lo que nos dimos cuenta fue que trató de encubrir todas estas conductas punibles de estos funcionarios públicos. Continuemos leyendo. Según los datos, Vega habría interferido en esa decisión para supuestamente beneficiar a Zuluaga con el cierre del caso. En todo esto también habría resultado implicado personajes de la talla de Juan Manuel Santos, quien fue señalado también por supuestos dineros corruptos en su campaña, y hasta el hijo de Zuluaga, David Zuluaga, salpicado en el mismo caso de su papá. Ahora vamos a ver otra información bastante relevante, y es la que tiene que ver con lo dicho por Salvatore Mancuso, ya que ha dicho que aparentemente Pedro Juan Moreno, que fue funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su momento, Mancuso dice y señala que Pedro Juan Moreno fue el que lo asesoraba a él y a Carlos Castaño para crear grupos de convivir. Así que vamos a pasar a ver en este momento lo que ha dicho Salvatore Mancuso. Estas convivir, cuando me voy, yo creo una, Pedro Juan Moreno me asesora para la creación de la que yo conformé y fui director, que fue Horizonte Limitada. Sirvió para irme por todo el norte del país a crear ese bloque norte. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11, tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica, tenía uniforme de la policía cívica, me acuerdo que era una camisa así como beige y un pantalón verde oliva, una camisa khaki como esta, de este color, y un pantalón verde oliva. Teníamos brazaletes, teníamos radios que nos entregó la policía de una frecuencia exclusiva de la policía con repetidora. Nos enseñaron y nos hicieron acompañarlo a retenes, hacíamos retenes con la policía, inteligencia. Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban a mí para que yo actuara y con la policía, porque tenía 2 policías nombrados por los comandantes de Policía Córdoba, que eran activos y estaban conmigo, Caballo y Sáenz, y andaban con la convivir que tenía 15 hombres. Yo pedí que me aprobaran 15 pistolas, 15 subametralladoras Colt y 15 fusiles calibre 5.56. Con estas convivires, acompañado de todos los las credenciales antes mencionadas y acompañado de los 15 hombres todos enfusilados con pistolas, con radios, acompañado de 2 policías que cargaban sus galiles, una M60 que nos prestaba el comando de la policía y un lanzagranada que nos prestó el comando de la policía, me desplazaba por todo el norte de Colombia. Iba a reuniones de ganaderos y el esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros, esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas,
hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algunos momentos nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Si la Convivir en determinado momento le pasa la información a la fuerza pública y la fuerza pública no actúa, entonces yo me comprometo a pasarle esta información a las autodefensas y actuar. Yo cumplía entonces en ese momento varios roles de manera simultánea. Y era un empresario que me presentaba como un empresario, un ganadero prestante de Córdoba, agricultor, ganadero. Me presentaba como un director de una Convivir, me presentaba como un aliado de las fuerzas militares acompañado de policías y en algunos momentos algunos militares del ejército, como el mayor René Sanabria, que fue comandante del B2 en Córdoba, por ejemplo. Y con ellos a bordo cumplía también el rol de comandante de autodefensas, no solamente, no todos ellos en un principio lo sabían, no podía decirlo para no asustarlos. Habíamos creado una estrategia de que primero crearan las Convivir, que teníamos relaciones con un grupo de autodefensas que podía ejecutar las acciones que la fuerza pública no ejecutara, o sea que se despreocuparan que alguien iba a actuar. Pues bien, amigas y amigos, ya escuchamos lo que ha dicho Salvatore Mancuso y cómo ha responsabilizado al difunto Pedro Juan Moreno de haberlo asesorado a él y a Carlos Castaño para crear grupos de Convivir. Y recordemos que Pedro Juan Moreno era muy cercano en su momento a Álvaro Uribe Vélez, ya que se reconoce que Pedro Juan Moreno era el hombre fuerte detrás de la seguridad de Álvaro Uribe Vélez cuando empezó como tal en su mandato, incluso desde que era gobernador de Antioquia, por allá por los 90, cuando los paramilitares y los grupos de Convivir empezaron a coger bastante fuerza en el país, cosa que es bastante preocupante de lo que dice Salvatore Mancuso, cosa que tampoco se nos hace para nada extraño, ya que a través del tiempo ha salido bastantes pruebas testimoniales, de todo tipo de pruebas, que han dejado constancia de cómo era el operar de Pedro Juan Moreno y cómo asesoraba a estos personajes para que crearan grupos paramilitares, particularmente en el norte del país, para que de ahí se empezaran a expandir por todo Colombia, cosa que es realmente gravísima. Y como dijimos antes, todo esto en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así que solo quedará esperar qué rumbo coge estas declaraciones que viene dando Salvatore Mancuso de manera concreta y permanente. Por otro lado, en el caso de Oscar Iván Zuluaga, quedará esperar este audio que se da a conocer en los próximos días, cuál es el contenido en su totalidad de dicho audio. Así que queda esperar que se da a conocer en los próximos días sobre esta situación de Odebrecht y los supuestos implicados que salgan a flote en estos audios que prometen ser bastante escandalosos. Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.